Bendiciones y gracias una vez más por estar en sintonía en este tu programa. El Señor lo hizo, dándonos siempre, como decimos, en cada programa, la oportunidad y el privilegio de movernos, caminar, actuar, pensar y reaccionar conforme al pensamiento divino que Dios ha preparado para que el hombre reaccione delante de Él. Por ende, es importante para nosotros entender, y cada persona que me ve y me escucha, es importante entender que el hombre no fue creado sencillamente para que exista en la tierra, sino que sobre sus hombros, dentro de su corazón y así también dentro de su mente existe un propósito. Y el propósito precisamente es eterno. Por ende, mientras nosotros caminamos viendo y escuchando lo que se ha enseñado acerca de Jesús, podemos traer a colación el propósito o las palabras claves, más bien del programa pasado, donde estuvimos mencionando la necesidad que el hombre tiene de hacer tres cosas. Y decíamos que el hombre tiene la necesidad de confiar en Jehová, Dios de los ejércitos, en Jesucristo, en el Espíritu Santo. El hombre tiene la necesidad de poder confiar. Tiene que aprender a hacerlo, poner en Jehová su confianza, como estuvimos leyendo en el libro de los Salmos, capítulo 40, verso 4 en adelante. El segundo aspecto que decía era que el hombre o los hombres en el ámbito general tienen que aprender a tolerar cambios que redunden para una mejor posición y estilo de vida delante de Dios. Lo tercero, decíamos que el hombre debe aprender a abandonar el lenguaje de imitación, por cuanto fue hecho original. Y estuvimos mencionando unos 5 aspectos en cómo Dios, en el programa pasado, de cómo Dios había hecho originar a el hombre. Esos 3 aspectos dijimos, las personas tienen que entender que Dios está demandando una relación con ellos y por ende 3 aspectos que cambian la vida del hombre deben ser puestos en práctica. Poner en Jehová, Dios de los ejércitos, en Jesucristo, tu confianza, aprender a tolerar cambios, no viviendo basado en tus gustos, deseos y placeres. Y lo tercero, aprender a modificar y no seguir la cultura de imitación, porque otros lo hacen, tú no tienes que hacerlo. Esto definitivamente trae un cambio en el hombre. Por ende, quiero ir 2000 años atrás y voy a narrar un acontecimiento que ocurrió obviamente en el libro de San Lucas capítulo 6, que ocurrió respecto a un hombre en medio de la presencia de, yo diría, cientos de personas. Y Jesús hizo esto y lo hizo para dar una enseñanza. Y es parte de lo que nosotros también queremos añadirle a aspectos que nos faltaron mencionar en el programa pasado, que es importante que tú puedas tenerlo como herramienta y manejarlo en este día. Note lo que dice el libro de San Lucas, capítulo 6, versos 6 en adelante. Dice, aconteció también en otro día de reposo que Él significa Jesús, entró a la sinagoga y enseñaba. Estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio de la congregación donde estaban todos allí reunidos. Y Jesús, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, y él,
levantándose, el que tenía la mano seca, levantándose se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Mirándolo a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, la mano le fue restaurada, sana por completo. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. ¿Qué podemos hacer contra este hombre? Sana por doquier, que anda cambiando la vida de la gente por doquier. Nosotros nunca hemos podido hacer tal cosa. ¿Cómo este hombre de la noche a la mañana comienza a hacer todas estas cosas que impactan a toda la nación? Si bien esto fue un cuestionamiento hace 2000 años atrás, es un cuestionamiento hoy, no cambia. ¿Cuál es la razón por la cual el mismo cuestionamiento no cambia? La razón es que Jesús hacía las cosas diferentes a como los hombres están acostumbrados por cultura y naturaleza a hacerlas. Jesucristo siempre estuvo trabajando con un estilo de vida, de visión y de proyección basado en un propósito no temporal ni pasajero, sino eterno. Todas las cosas que Jesús hacía eran con la visión de establecerlo eternamente. La visión con la que Dios se mueve, trabaja y actúa y obra fue siempre para hacer cosas que redunden para vida eterna. Dios nunca creó la tierra para que la tierra fuese destruida. Dios creó la tierra para que fuese eterna. Dios creó la flora y la fauna, la vegetación y los animales para que fueran eternos. Dios creó al hombre para que no fuese temporal, sino eterno, que no hubiese muerte nunca jamás. El proyecto del Padre enviar a Jesús para enseñarle a los hombres a hacer cosas eternas que nunca terminen ni caduquen fue una visión muy bien programada por el Dios soberano que creó todas las cosas y dijo: en Jesús quiero mostrarle a los hombres cómo ellos pueden aprender a hacer cosas, a trabajar para la fabricación en el presente de cosas eternas y no temporales. Cuando Jesucristo hablaba de darle vida eterna al hombre, las personas se maravillaban. El que cree en mí, decía Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá para siempre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y cuando hablaba del Padre, no mencionaba al Padre terrenal, sino celestial. Y esto chocaba la mente, el corazón, el conocimiento de las personas en su época y decían: pero ¿cómo es posible? ¿Qué tipo de enseñanza es esta? ¿Qué tipo de evangelio, de mensaje, de información estamos oyendo? Jesucristo vino a establecer todo lo que redunde para vida eterna en la vida del hombre. Por ende, la intención de Dios hoy es seguir mostrando, no en su propia vida como lo hizo, sino también en la tuya, este mismo propósito. ¿Cómo el Padre mostró en Jesús su eternidad? Jesucristo vino como hombre, nació de una mujer, María, escogida por Dios como instrumento para que Jesús viniese al mundo, concebida por obra y gracia, obviamente, del Espíritu Santo. Nace Jesús como un niño normal, igual que todos.
se desarrolla como adolescente, madura como joven. Y cuando llega en su joven adultez, 30 años, desarrolla su ministerio. Comienza el tiempo de su ministerio. Y lo estuvo desarrollando por 3 años. A los 3 años del desarrollo de su ministerio, llegó el momento de que Jesús viese la crucifixión, por cuanto fue dado por el Padre para que hiciese expiación por los pecados del hombre. Era necesario establecer una forma de purificación del pecado de la humanidad, para que todo el que crea en Jesucristo pueda ser limpio de su pecado a través de su sangre. Y el Padre sacrificó a Jesús en la cruz del Calvario para que eternamente la sangre de Jesús sirva para limpieza y purificación de pecado, mientras los hombres estén lidiando con situaciones de pecado en su carne y concupiscencia. Por ende, mientras Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario, incluso sus discípulos no estaban 100% seguros de lo que Jesús había declarado respecto a su resurrección. El Padre estaba mostrando la eternidad en Jesús. Y para los hombres naturales la muerte es el fin. Pero para Jesús la muerte fue solamente el principio. Porque la palabra de Dios establece que la muerte no pudo enseñorearse de Jesús, sino que Jesús venció a la muerte resucitando de entre los muertos luego de tener 3 días en el sepulcro. De manera que Jesús muestra su eternidad presentándose vivo con pruebas indubitables a más de 500 personas después de resucitar. No solamente la tumba estaba vacía, sino que caminó con los 2 primeros hombres discípulos de él en el camino hacia Emaús. Se sentó, comió con ellos y le explicó la palabra, y cuando se dieron cuenta dijeron: ¡Güey, tú eres el maestro! Y Jesús se desapareció de delante de ellos. Luego, cuando ellos corrieron y se reunieron en una casa con los demás, Jesús se apareció en medio de ellos y le dijo: denme de comer. Yo mismo soy. Toquen mis heridas. Pongan la mano en mi costado. Crean que yo soy. Esto es lo que yo había dicho. Al tercer día era necesario que yo muriera para que hubiese expiación de pecado, pero por cuanto soy eterno y tengo poder para darle la eternidad que yo tengo a el hombre. Trajo Jesús entonces como consecuencia la revelación a los discípulos, y vinieron entonces ellos y entendieron: oh, el Padre planteó a través de Jesús cómo el hombre puede tener acceso a las cosas eternas y a edificarle en el presente, no solamente cosas temporales, sino cosas permanentes para siempre. La pregunta es: ¿cómo en el presente estás tú trabajando para construir cosas eternas? ¿Cómo en el presente trabajas para construir cosas eternas? ¿Cuál es el ejemplo de la sociedad? ¿Qué muestran los hombres ahí afuera? Corren detrás de un trabajo secular por causa de las necesidades que deben ser suplidas en el hogar y como persona. Corren tras las universidades para prepararse para tener un mejor salario. Es el único motivo de las personas estudiar. No es para aprender, sino para calificar y conseguir una mejor posición dentro del trabajo laboral. Así sucesivamente fue el hombre acostumbrándose de manera social y cultural a construir cosas temporales. El trabajo es temporal,
la salud es temporal, el matrimonio es temporal, las familias temporal, cosas temporales. Comenzaron a construir cosas, los gustos, deseos, placeres, todo temporales. Comenzaron a acostumbrarse a construir cosas que perdieran su valor con el paso de los años. Jesucristo enseña todo lo opuesto, que los hombres en la tierra aprendan a construir en su vida, en el presente, cosas eternas que nunca terminen. Comprarse una casa, ¿cuál es el averaje? De 5 a 10 años es el averaje de un homeowner, de un dueño de casa, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, y la finalidad de ellos es que de 5 a 10 años, cuando la casa toma un profit, ellos la venden y se mudan a otra. Es un porcentaje muy alto de que esto ocurra, que entre los 5 a 10 años se muden los dueños de casa de una a otra. Es un alto porcentaje, cambia. Le dan un tiempo de vida. Asimismo, los carros le dan un tiempo de vida. Hoy en día hay personas que cambian los carros cada 5 años. Hay otros que lo hacen cada 3 años. Hay otros que lo hacen cada 10 años. Pero cambian el vehículo porque recordamos, no son eternos, comienzan a dar problemas y situaciones. Otros los cambian por moda, gustos, deseos y placeres. Pero todo esto es la construcción de algo temporal. No se han sentado a trabajar en las cosas eternas. No se han sentado a trabajar las cosas que perduran para siempre. Y el ejemplo de Jesús fue precisamente que el hombre aprenda el ejemplo que él dio de cómo en la tierra comenzar a construir cosas eternas. ¿Qué algo eterno puede construir? Vamos, número 1, ¿qué cosa eterna puede construir el hombre a partir de hoy en la tierra? Número 1, una relación con Jesús. Esta es eterna. Número 1. Número 2, poder alcanzar tu eternidad y un lugar en el reino de los cielos por la eternidad. Esto es eterno. ¿Qué más el hombre puede construir? Tú puedes construir un testimonio delante de Dios, el cual Dios lo esté exhibiendo de generación tras generación, a los fines de que otros también puedan tomar la oportunidad de alcanzar la meta que Dios ha esperado que todos alcancen. ¿Qué testimonio Dios usa, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, yéndonos miles de años atrás? Dios usa el ejemplo o el testimonio de Moisés. ¿Cuántos miles y miles de años hace? Miles de años antes de Jesús, y ya Jesús pasó por la tierra hace 2000 años. Si nos vamos más atrás de Moisés, entramos en el Génesis, en Abraham. Noten, por exagerar, vamos a decir, no exagerar, vamos a decir un número. El testimonio de Abraham, vamos a decir 5000 años atrás, todavía hoy sigue siendo el testimonio de fe de Abraham. Le llaman el padre de la fe. El testimonio de la fe de Abraham, todavía 5000. Estamos poniendo un ejemplo de tanto tiempo que hace, fue en el Génesis esto. Todavía ni siquiera Moisés había entrado en escena. Josué, Faraón, Egipto, nada de eso todavía había entrado en escena. Dios habló, libro de Génesis capítulo 15. Diluvio fue Génesis 7. Noten esto. Dios habló con Abraham y Abraham creyó, esperanza contra esperanza, hasta que llegara la promesa. Y Dios tomó el testimonio de Abraham y le llamó, él es el padre de la fe.
¿Cómo creíste por 25 años la promesa que yo te dije que nacería un hijo de ti? Ese testimonio, miles y miles de años después, todavía está presente hoy. Esas son cosas eternas que con Dios tú puedes construir, people. Un testimonio, una relación, tu salvación segura. Cosas eternas. Puede constituirte, otra cosa eterna en la cual tú puedes trabajar es constituirte en un instrumento para que otros adquieran salvación a través de tu predicación. Cosas eternas en las que tú puedes trabajar es adquirir el conocimiento que nunca dejará de ser. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo se manifiesta el Espíritu de Dios en el corazón del hombre? ¿Cuáles son los misterios y las revelaciones dentro de la palabra de Jesús? De la palabra de Dios. Todas estas maravillosas cosas. Cosas que trabajan en el presente, pero que son perdurables por siempre. Dios quiere que el hombre aprenda esto. Y tú necesitas aprender. No solamente las 3 herramientas que estamos dando. Pon tu confianza en Jesús. Aprende a aceptar los cambios. No sigas la cultura de imitación. Número 4. Es tiempo de que comiences a construir cosas eternas en tu vida presente. La primera es tener tu relación con Jesús. Constituirte en casa de Dios en la tierra perdurará para siempre. La Biblia habla, vosotros sois templo del Espíritu Santo. ¿Quién es templo de Dios en la tierra? Los hijos. Los que deciden creer. Y los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los que creen en su nombre. Por ende, tú estás a un paso de comenzar a construir cosas eternas. Dentro de tu cartera de vida y dentro de todo tu lenguaje coloquial y dentro de todas tus actividades y agenda muy cargada, listen, haz un stop. Haz una parada. Comienza a silenciar tu ritmo de vida. Comienza a desacelerar tu ritmo de vida. Porque lo que estás construyendo hasta ahora, lo que has estado construyendo, todo es temporal. No hay una sola cosa que pueda decir, esto es eterno. No hay una sola cosa. Oh, esta empresa estará en mi familia por los próximos 50 años. Temporal. ¿Cuántas empresas sólidas que subieron? Negocios de familia que prosperaron. Cuando entró la crisis global de la pandemia, tumbó y cerró las puertas a todas estas empresas. Temporales. Cualquier cosa que el hombre construya que sea temporal está vulnerable y es frágil a cualquier cambio global. Jesús quiere que aprendas a que construyas cosas eternas, lo cual lo que ocurra en la tierra, sin importar lo que sea, no tenga el poder para cambiarlo. Allí está el secreto. Que nada pueda afectarlo. Es tu oportunidad ahora. ¿Sabes qué? Te voy a dar la oportunidad a que comiences a construir algo eterno ahora. Comienza entregándole tu corazón a Jesús hoy. Y hazlo conmigo a través de esta oración. You already believe. Ya tú creíste. Ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús,
Te doy gracias por educarme conforme al propósito eterno que tienes conmigo. Abro mi corazón y me humillo delante de ti para que sea yo perdonado delante de ti por haber vivido toda mi vida quebrantando tus mandamientos. Yo me arrepiento y te pido que me perdones y que a partir de hoy inscriba mi nombre en el libro de la vida para poder tener en tus manos mi salvación eterna segura. Por ende, me humillo delante de ti y me arrepiento aceptándote como mi Dios, Señor y Rey. Produce los cambios necesarios en mi vida para poder firme caminar conforme a tu voluntad en la tierra, siendo tu hijo o tu hija y testimonio para otros. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte, bienvenidos. Has puesto los pies en el camino para transformarte y convertirte en un hijo o en una hija de Dios. Y este es un tiempo de transformación y de cambio, lo cual es el desafío mayor de la vida del hombre. Por ende, te invito a que sigas en sintonía con este programa. El Señor lo hizo. Multiplica el mensaje para que otros puedan tener la oportunidad de también tomar la decisión que tú tomaste. Y es importante que vayas a los programas pasados del Señor lo hizo con la finalidad de que tome las herramientas necesarias descritas allí para que lo implemente en tu vida diaria y así tu desarrollo sea para con Dios mayor, acelerado, más rápido y correcto. Por ende, quiero invitarte a que vuelvas la próxima semana a estar con nosotros a los fines de que, edificándote poco a poco y paso a paso, vayas alcanzando la estatura de un varón o de una mujer en Jesucristo. Por ende, ¿qué más te puedo decir? Nos vemos en otra próxima entrega de este tu programa, El Señor lo hizo. Bendiciones.